El hueco en el muro. Belén, qué gusto tenerte otra vez en Huaynatambo, en la red de la diversidad, en el hueco en el muro. Cuéntanos un poco, ¿cómo está el escenario post-balotaje, post-segunda vuelta electoral en el Ecuador? Buen día, Mario, y buen día a todos a todas quienes nos escuchan en el hueco en el muro. Sí, efectivamente, el domingo tuvimos elecciones y los resultados son unos resultados que nos han dejado en la perplejidad. Entonces, creo que ese es el ambiente que se vive, al menos en muchos sectores de aquí del país. Cierta perplejidad, cierta necesidad de entender lo que ocurrió, cierta necesidad de analizar esos resultados, de saber qué pasó. Son unos resultados no esperados, totalmente contrarios a lo que más de 9 encuestadoras señalaron. Son unos resultados que dan el triunfo al actual presidente Daniel Noboa. Daniel Noboa ganó con 56% de votos, mientras que Luisa González de la Revolución Ciudadana obtuvo el 44% de los votos. Todas las predicciones señalaban que iba a ser una final muy reñida, que se iba a tener que contar voto a voto, pero lo que ha ocurrido es un triunfo amplio de Daniel Noboa, tal vez el segundo más amplio de la historia del Ecuador. Solo Daniel Noboa gana con 12% sobre la otra candidata. Esto ocurrió solo con Rafael Correa, que en una ocasión ganó con el 13%. Entonces es una amplia cantidad de votos, como cerca de 1.200.000 personas más votaron, 1.300.000 votos por encima de la votación que recibió en primera vuelta Daniel Noboa, y 1.200.000 más votos que Luisa González. Es decir, es un triunfo, e indudablemente con esta gran diferencia. Belén, ¿esto ha significado de inicio que la candidatura de la Revolución Ciudadana, Luisa González, haya mencionado un desconocimiento a los resultados electorales y haya denunciado de alguna manera, aunque no con elementos contundentes, la posibilidad de un fraude electoral? Han estado circulando en distintos espacios de las redes sociales distintas posibilidades, porque la pregunta es, como tú decías, cierta perplejidad. ¿Cómo se explica este cambio de votación tan fuerte? Hace poco antes de ir al balotaje hubo un acuerdo entre el movimiento indígena, liderizado por Leónidas Issa fundamentalmente, y la Revolución Ciudadana, un acuerdo político, aunque ya nos mostrabas que en la conversación que tuvimos el martes pasado justamente, que eso no significaba un vuelco del conjunto de la votación indígena hacia Luisa González, que igual la votación indígena iba a tener campos de disidencia, de diferencias, y que se iba a repartir, pero no ha sumado votos Luisa González, más bien ha disminuido su votación respecto a la primera vuelta electoral en varios lugares de la votación indígena. ¿Qué está pasando en ese escenario postelectoral, además de la perplejidad? ¿Tiene algún asidero? ¿No todavía? ¿Qué podemos esperar de cara a esta suerte de denuncia de posibilidades de fraude electoral? ¿Qué lectura ha aparecido desde el propio movimiento indígena o no todavía? ¿Qué está sucediendo en ese complejo proceso de perplejidades y visiones todavía, suponemos, en medio de, retomando tu palabra, de la perplejidad, todavía un escenario bastante difícil de tener claridad sobre lo sucedido electoralmente? Efectivamente, el día de las elecciones, el día domingo, una vez que ya el Tribunal Electoral subió la mayoría de votos, y cuando el tribunal anuncia que
el resto de votos que todavía faltaban contabilizar ya no iban a marcar una diferencia. Se proclamó el resultado de Daniel Noboa. Luisa González en Quito, a sus votantes y a la gente que estaba reunida en la sede de la Revolución Ciudadana, dijo que en esta ocasión la Revolución Ciudadana no iba a reconocer estas elecciones y señaló la posibilidad de un fraude. El día de ayer, hasta el día de ayer no se han registrado denuncias en firme de la Revolución Ciudadana de fraude en el día de las elecciones. Sin embargo, lo que sí circula son denuncias de un fraude un poco por la debilidad institucional del Tribunal Electoral en el sentido de favorecer al candidato Noboa. Es decir, la candidatura del Daniel Noboa estuvo enrarecida por una serie de circunstancias que sin duda también favorecieron su elección, ¿no? Esto tiene que ver con que le permitieron ser candidato y a la vez presidente, ¿no? Esto está de alguna manera prohibido en la ley. Él debió haber renunciado y encargando la presidencia para ser candidato. Él no hizo eso, hizo las dos funciones, ser candidato y ser presidente, sin que nadie ponga un freno a esa situación. Ese es uno de los elementos, por los cuales se pudiera llamar de alguna manera que hubo un fraude, ¿no? Toda esta serie de privilegios que tuvo Daniel Noboa a la hora de las elecciones. Efectivamente, la última semana de la campaña de Luisa, unos días antes, se firmó un acuerdo con Pachacutic, el brazo político de la CONAIE, donde se presentaron 25 puntos de acuerdo. Luisa González aceptó trabajar conjuntamente con el movimiento indígena sobre esos 25 puntos. La pregunta ahora es si es que esa alianza le sirvió a Luisa. Todavía es preliminar saber. La verdad es que todavía los datos que se tienen son datos provinciales. No hay datos muy desglosados a nivel de cantón y de parroquia, que son los que sirven un poco para analizar a dónde se fueron los votos del movimiento indígena. Pero con esos datos preliminares sí se puede saber que en provincias con alta población indígena, Daniel Noboa creció bastante, ¿no? De hecho, la provincia donde más creció en esta segunda vuelta es la provincia de Cotopaxi, que es la provincia de donde es Leonidas Issa, el dirigente de la CONAIE, lo que hace presuponer que en la provincia de Cotopaxi muchos de los votos que en la primera vuelta fueron para Leonidas Issa se fueron para Daniel Noboa. Pero esto todavía, como digo, es muy pronto para saber. Este análisis tiene que hacerse cuando se tengan los datos más desagregados, porque los votos indígenas están en las zonas rurales y es necesario mirar con mayor lupa estos resultados. Sin duda también es un momento difícil para los movimientos sociales, para la izquierda ecuatoriana. No ha habido un pronunciamiento desde la CONAIE. Ayer en la noche Pachacutic sacó un comunicado bastante, no dice mucho el comunicado, es un comunicado muy sencillo donde se reconoce el triunfo de Daniel Noboa. Básicamente eso dice el comunicado, es un comunicado bastante escueto. El movimiento indígena tiene su propio proceso, de deliberación. Me imagino que en estos días se convocarán para hacer un análisis de esos resultados y emitirán algún tipo de comunicado más oficial. En todo caso, estos días, ayer, hoy en la mañana, lo que han circulado son muchos análisis sobre qué pasó.
los análisis más numéricos, digamos, más de evaluación de los números de votos, señalan algunos temas que son interesantes, ¿no? Disminuyó el ausentismo en el país, y eso ya pudimos ver durante la campaña, durante los últimos días, donde la gente, sobre todo del candidato Noboa, hacía una fuerte campaña por la necesidad de que la gente vaya a votar, que los adultos mayores vayan a votar. Se veía en los recintos electorales a gente adulta con dificultades de movilización, para moverse, en fin, que eran asistidos por sus familiares y que fueron a votar. Entonces, alrededor de unos 160,000 votos extra a la primera vuelta hubo, es decir, disminuyó el ausentismo. También disminuyeron los votos. Los votos nulos son más o menos los mismos que en la primera vuelta, pero si se toman, como hubo más cantidad de votación, aparecen como si hubieran disminuido un poco. Y lo que los analistas, sobre todo de estadística, señalan es que lo que pasó es que en la primera vuelta los votos obtenidos por Luisa González, un porcentaje extra, unos 10 puntos extra a los que normalmente la Revolución Ciudadana ha tenido en las últimas elecciones, no eran votos duros, eran votos blandos, eran votos de personas que no estaban del todo seguras de esa candidatura, votaron en la primera vuelta un poco para que esta candidata que aparecía como ganadora pase a la segunda vuelta, pero son votos que se pudieron haber trasladado a Daniel Noboa. Definitivamente eso pasó. Muchos de los votos de Luisa González se fueron con Daniel Noboa, ¿no? Esto seguramente habrá ocurrido. Al parecer, por ejemplo, en Quito, Daniel Noboa no ganó tantos votos, pero sí en otras provincias. De hecho, Luisa González nosotros somos 23 provincias, Luisa González solo ganó en 5 provincias, sobre todo en la costa, pero perdió un bastión muy importante para la Revolución Ciudadana, que es Guayas, ¿no? La provincia de Guayas votó mayoritariamente por Daniel Noboa. Esto desde los números, digamos, desde un análisis más cualitativo, han circulado muchos artículos sobre los 5 errores de la campaña de Luisa González, los 2 errores de la campaña de Luisa González, los 14 errores de Luisa González. Ha habido muchos artículos de análisis de los errores de Luisa González, pero también del otro lado también ha habido muchos análisis de lo que pudo haber favorecido el voto a Daniel Noboa, que tiene que ver con que usó definitivamente fondos públicos para hacer campaña. En las últimas semanas, Daniel Noboa repartió bonos. De hecho, la última semana parecía una feria, ¿no? Repartió bonos a todo el mundo. El día anterior a las elecciones sacó un decreto ejecutivo señalando que los policías y los militares y sus familias pueden ir a cualquier centro médico que serán atendidos, ¿no? Ya sea centro médico público o privado, ¿no? Esto para asegurar la votación no solo de policías y militares, que es una votación optativa, sino también de las familias de los policías y militares. Y así, una infinidad de estrategias que usó el gobierno, como repito, con fondos públicos para promocionar los últimos días de su candidatura. Nos dio vacación el día jueves. Este jueves, por Semana Santa, tenemos vacación. Esto decretó también sorpresivamente antes de las elecciones. Y sin duda todo eso jugó a su favor. Nosotros somos un país con una inmensa mayoría pobre, digamos, donde conseguir comida, donde conseguir
las cosas básicas para la sobrevivencia es muy duro y recibir un bono, pues sí significa un alivio al menos inmediato de esta cantidad de necesidades que la población tiene, ¿no? Es una política clientelar que sigue dando resultados en el país. Belén, Pablo te habla nuevamente, un gusto escucharte. Evidentemente hay una complejidad para poder explicar, ¿no?, las causas de los resultados que se han conocido el domingo. Uno es el tema de un posible fraude, eso seguirá un proceso, pero lo que creo que una de las cosas donde también amerita una explicación es si esas condiciones generadas, ¿no?, por medidas que van desde esos bonos a los que mencionaste hace un momento, pero también un estado de excepción que limita la movilidad de las personas, o la limitación también de votación en algunos países, ¿no?, como Venezuela, y no tengo referencia si hay algún otro país donde se ha impedido la votación de los ecuatorianos en el exterior. Son elementos para poder poner en duda el resultado de esta elección. Uno era eso, ¿no? Y lo otro, hemos conocido evidentemente, ¿no?, el pronunciamiento de Luisa González, pero además de la CONAIE, no se ha conocido acá en Bolivia, o por lo menos no he conocido de algunas otras organizaciones sociales, populares, que pongan en cuestionamiento este resultado. Eso significa de que no hay todavía un pronunciamiento, o es que más bien hay una especie de aceptación del resto de las organizaciones populares o resignación, ¿no?, a estos resultados. Quería conocer también tu mirada respecto a eso. Gracias, Belén. Bueno, gracias, Pablo, qué gusto. No ha habido pronunciamientos de las organizaciones sociales todavía. Lo que sí ha habido es la aceptación de resultados de algunas autoridades de la Revolución Ciudadana del partido de Luisa González, aceptación de los resultados, ¿no? El alcalde de Guayaquil aceptó los resultados, el alcalde de Quito aceptó los resultados, la prefecta de Pichincha aceptó los resultados, la prefecta del Guayas, todos de la Revolución Ciudadana aceptaron los resultados. Es decir que la idea de un fraude en las urnas se ha ido diluyendo, ¿no?, desde el domingo hasta hoy. Y de hecho, ningún analista de izquierda o incluso cercanos a la Revolución Ciudadana ha dicho que puede haber un fraude tan masivo, porque el problema es que es que son demasiados votos. Para hacer un fraude, digamos, se pudiera pensar en un fraude si la diferencia hubiera sido poca, pero los resultados son los que son, y son 1.200.000 votos más que recibió Daniel Noboa, y eso hace difícil, la verdad, pensar en que son producto de un fraude, ¿no? Puede haber actas con problemas, pudo haber problemas en Venezuela, es decir, pero nada de eso alcanza aún para digamos, nada de eso haría cambiar estos resultados, ¿no? Esa es la situación. Yo creo que las organizaciones sociales ahorita están todavía analizando. Ayer hubo un pronunciamiento del Frente Unitario de los Trabajadores que reconocían un poco el resultado y que señalaban que van a estar vigilantes al nuevo gobierno, ¿no? Van a continuar con su agenda de lucha y van a estar vigilantes. Ese es el comunicado desde las organizaciones que salió ayer, y además del de Pachacutic, también reconociendo esos resultados. Entonces, me parece que la idea de fraude, al menos en las urnas, esa idea va a ir diluyéndose estos días, ¿no? Y lo que va a pasar es que las organizaciones pues van a tener que hacer sus análisis en interno y mirar qué hacer en este nuevo
nuevo y preocupante panorama del país, ¿no? Porque Noboa, digamos, no solo ganó Noboa, sino que él tiene una alta representación con asambleístas en la Asamblea Nacional. No tiene mayoría, pero con estos resultados muy posiblemente vayan consiguiendo y sumando asambleístas a sus filas. Y tenemos una promesa de campaña en firme de Daniel Noboa, que es el realizar una asamblea constituyente. Dijo que muy rápida, y él señaló que es una asamblea constituyente porque hay la necesidad de reformar esta actual constitución, que es muy garantista. Entonces, asumimos que será una asamblea constituyente para limitar varios de los derechos conseguidos en la última constitución y, sobre todo, para hacer la ansiada reforma de Daniel Noboa y de los sectores neoliberales, reformas a los temas laborales, en fin, ¿no? Esa es una de las amenazas que se vienen con este actual presidente, ¿no? Y más allá de todo el autoritarismo que ya hemos estado viviendo este último tiempo. Belén, Santos te habla. Han transcurrido ya 48 horas desde las elecciones en el Ecuador este fin de semana. La presidenta de México señalaba y decía: no voy a pronunciarme todavía sobre los resultados, hay una denuncia de fraude, esperaré hasta que se conozcan los resultados finales para pronunciarme. Probablemente, así como nos comentas, no hay denuncias serias, argumentos serios en torno a este fraude. Hacías referencia a los análisis en el Ecuador sobre estos resultados, esta suerte de aceptación, pero análisis sobre por qué se han dado estos resultados. Hay un titular en la prensa que señala: se ha impuesto el anticorreísmo en el Ecuador en estas elecciones generales. ¿Consideras que esto se produjo? Sí, ese es uno de los de las hipótesis que existen, ¿no? Que no ganó Daniel Noboa, sino que lo que ganó es el anticorreísmo. Y es un poco lo que hemos vivido las últimas elecciones, ¿no? Que quienes han ganado no han ganado por mérito propio, sino por ser anticorreístas. Y yo creo que efectivamente eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Este profundo anticorreísmo sigue latente en la sociedad y es difícil mientras exista el correísmo, que eso se diluya. Eso va a seguir todavía gravitando en las decisiones electorales, ¿no? También han circulado muchos análisis sobre algunas estrategias de campaña de Luisa González que fueron un tanto erráticas, estrategias de campaña o declaraciones o meteduras de pata realizadas por los círculos cercanos de la Revolución Ciudadana, que le habrían ido quitando votos, ¿no? Esta encuestadora Telcodata, que fue la que hizo la encuesta boca de urna y que ya le dio el triunfo a Daniel Noboa a las 5 de la tarde, señala que a partir un poco del 17 de marzo la candidatura de Daniel Noboa despegó y la candidatura de Luisa González sufrió un revés, ¿no? Por una serie de sucesos. Lo que pensamos que habría sido un triunfo, el desempeño de Luisa González en el debate, al parecer fue leído en realidad como una derrota, porque Luisa González estuvo muy agresiva, contestando muy fuerte contra Daniel Noboa, y al parecer eso habría quitado algunos votos, porque la gente tiene el recuerdo de los tiempos de Correa, donde el Correa desde su discurso era muy autoritario, no solo desde su discurso, sino también desde sus acciones era
de estas sabatinas donde condenaba a las personas que opinaban distinto, ¿no? Al parecer esta postura dura de Luisa durante el debate hizo a la gente recordar estos tiempos con Correa. Luego también se puso un poco en duda el tema de la dolarización. Se habló de una dolarización a la ecuatoriana y este es un tema muy sensible para el Ecuador. Mencionar la posibilidad de desdolarizar es un tema que asusta mucho, y el propio Rafael Correa hizo una entrevista a Ricardo Patiño, que es un asambleísta electo, y hablaron un poco de cómo, hablando de economía, decían que el dólar ha ido perdiendo fuerza. Esa entrevista también parece que causó un poco de pánico, entre otros temas, ¿no? Se podrían señalar muchos temas más que pudieron a la gente ponerle eso, ¿no? A la gente le dio miedo esta comparación con Venezuela, que podemos convertirnos en Venezuela. Todas esas cosas parecen haber jugado en contra de Luisa González y finalmente haber dado un voto. Le oía esta mañana a un analista, a Fernando Muñoz Miño, un voto bastante emotivo, un voto que en el caso ecuatoriano se suele decidir finalmente el instante de la votación. Por eso las encuestas no son siempre, digamos, las encuestas no dicen tanto del voto. En el caso ecuatoriano, nosotros sentimos que las encuestas se equivocan, pero también lo que puede asomar es que el voto de los ecuatorianos es un voto muy emotivo, muy de último minuto, ¿no? Que decide prácticamente frente a la papeleta. Todos estos temores seguramente se acumularon y la gente decidió votar por Daniel Noboa. Gracias, Belén, por esos aportes. Evidentemente se hace todavía, hay un tiempo de espera para algunos elementos. A nivel internacional han habido pronunciamientos, como decía Santos, de espera. Sin embargo, pues, si se cae todo el tema de la denuncia del fraude, evidentemente también van a haber esos pronunciamientos se van a ir diluyendo, ¿no? Hay varios comunicados que han circulado de algunos grupos denunciando las condiciones irregulares en las que se han desarrollado las elecciones, pero respecto a los resultados, evidentemente no hay mayores aportes para poner en duda, ¿no? Para cuestionar de manera definitiva esos resultados. Bueno, pues te agradecemos, esperamos volver a encontrarnos nuevamente en este espacio para hablar seguramente de estos temas, pero de lo que va a continuar en adelante, ¿no? Y también otras temáticas que nos corresponde en esta idea de integración, también conocer de lo que ocurre con nuestros pueblos hermanos. No sé si Mario y Santos también tienen algún otro aporte. De otro modo, pues cerramos aquí y escuchamos tus palabras de despedida, Belén. Bueno, muchas gracias, Pablo, Mario, Santos y a toda la audiencia de El Hueco en el Muro. Sí, aquí estamos también todavía en estos momentos todavía de análisis, de ver qué pasó, todavía sin entender estos resultados que no eran para nada, digamos, no nos habíamos imaginado. Yo creo que ni del lado de Noboa, ni del lado de Luisa González, ni del lado de las izquierdas eran unos resultados esperados, son totalmente inesperados y requieren análisis mucho más profundos. También, obviamente, requieren espacios, ¿no? Al interior de las organizaciones de autocrítica, de repensarse, de ver desde dónde las izquierdas pueden recomponerse en un escenario tan complejo, porque es un escenario muy complejo, donde la gente ha votado por un modelo totalmente autoritario, ¿no? Totalmente autoritario, antiderechos, por una corporación familiar, ¿no? Sin duda son resultados que desde las izquierdas nos duelen, pero es lo que la gente ha decidido y eso implica
pensarnos también mucho desde dentro, pensar por dónde continuar el camino, continuar la lucha, continuar con las agendas, ¿no? Desde las izquierdas. El hueco en el muro, por la red de la diversidad.